Hola, hola alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí estoy a la espera que ya vayan conectándose para comenzar con la clase. Ahí ya veo ya que algunos se están conectando. Para comenzar entonces con la clase del día de hoy. Les pido mil disculpas por el retraso. O sea, les avisé, no es que esté con retraso, les avisé previamente, pero igual les pido las disculpas del caso. Soy yo, ¿ah? Me corté el pelo, pero no vayan a pensar que cambió el profesor. No, soy yo. Así me veo con el pelo corto. Ya, vamos entonces a esperar que se conecten algunos más y comenzamos entonces con la clase de hoy. Falta un poquito aún de gente para el quórum que yo usualmente espero. Como está Bernardo, ahí lo veo en el WhatsApp que me está saludando. Hola, hola. Hola René también, Pablo. Hola, hola, ¿cómo están? Falta aún para tener el quórum que usualmente espero que haya. Hello Hilda, how are you? Fine. So she's writing in English, so I answer in English. Hola, hola Hans, ¿cómo está? Thumbs up. Bien, estamos entonces. Podemos comenzar con la clase de hoy. Me preguntaban que por qué había enviado el PowerPoint de juicio ejecutivo. New look, I cut my hair, Hilda, so I'm looking 10 years younger, I hope, or so. My hair was making my head look too big, so I had to trim it a little bit over the sides. Ya, en español nomás, Hilda, si no. Bien, me preguntaban por qué había subido el PowerPoint de juicio ejecutivo, si tocaba el de la prueba, paralelo de medios de prueba. De hecho, vamos a ver el paralelo de medios de prueba, pero prefiero verlo después de ver el juicio ejecutivo. Como que no le encontré mucho sentido a ver un tema que tiene que ver con todos los procedimientos civiles sin haber terminado de estudiar el último que nos va faltando de los grandes procedimientos civiles, que es el juicio ejecutivo. Así que vemos juicio ejecutivo, creo que 2 o 3 clases, no sé cuántas tiene asignadas. Por lo pronto, hoy no nos va a tocar ver el paralelo de los medios de prueba, pero es lo que vendrá a continuación una vez terminemos juicio ejecutivo. Ya. Dicho eso, entonces, podemos comenzar con el juicio ejecutivo, que es un procedimiento muy, muy importante. Vamos a ir siguiendo el orden que tenemos en el PowerPoint. Son 19 láminas, así que vamos con calma. Vamos en primer lugar a ver cuál es la aplicación que tiene el juicio ejecutivo. O sea, cuándo procede que estemos frente a un juicio de estas características, juicio ejecutivo. Vamos viendo. Lo principal es, vamos a mencionar los casos principales sin entrar al detalle de cada uno. Hay otras situaciones también, obviamente, pero las más importantes son: número 1, aplicamos juicio ejecutivo para exigir el cumplimiento de las sentencias obtenidas en procedimientos declarativos. Cuando una sentencia en un procedimiento declarativo está ejecutoriada, sabemos que tenemos 2 caminos para exigir el cumplimiento. Uno de esos caminos es el cumplimiento incidental del fallo, y el otro camino, que es al que le estamos haciendo referencia acá, es a través de un juicio ejecutivo. Número 2, también el juicio ejecutivo sirve para reclamar el cumplimiento de obligaciones que consten en título ejecutivo. Ya hablaremos ya sobre qué es un título ejecutivo y lo demás, pero si la obligación consta en título ejecutivo, entonces el procedimiento idóneo para exigir el cumplimiento de esa obligación es justamente el juicio ejecutivo. Y número 3, también el juicio ejecutivo sirve para exigir el cumplimiento de sentencias extranjeras.
Claramente, eso va a depender de la naturaleza de la sentencia, pero obviamente si la sentencia extranjera ya ha pasado con el trámite del exequatur y genera una obligación, esta puede ser exigida entonces a través de este procedimiento. Este es el campo de aplicación, no obstante también podría aplicarse en otras situaciones, pero son los casos más importantes de aplicación del juicio ejecutivo. Estamos viendo aspectos generales, ¿ya? Vamos a ir paulatinamente entrando más en detalles. Respecto a los cuadernos, o hoy día, para ser más preciso, las carpetas electrónicas que vamos a tener. A pesar que uno sigue hablando de cuadernos, bien sabemos que la expresión cuadernos propiamente tal ya no rige tanto, sino que se habla más bien de carpetas electrónicas. Y acá tenemos las siguientes. Número 1, el cuaderno ejecutivo, al cual también se le puede llamar cuaderno principal, que se caracteriza básicamente porque en este cuaderno, en el cuaderno ejecutivo o cuaderno principal, se va a tramitar el juicio propiamente tal. Acá en el cuaderno ejecutivo estará la demanda, va a estar la oposición de excepciones, acá se rinde la prueba, acá se dicta la sentencia también llegado el momento. O sea, es el cuaderno de juicio, por llamarlo de alguna manera. El cuaderno ejecutivo o también llamado cuaderno principal. Número 2, tenemos también el cuaderno de apremio. El cuaderno de apremio es el que tiene que ver con la ejecución en sí. Acá en el cuaderno de apremio vamos a encontrar el embargo, el remate de los bienes o la subasta pública según corresponda, entre otros. Estos dos cuadernos son cuadernos que van a estar siempre presentes porque comienzan prácticamente al mismo tiempo. Ya vamos a ir viendo cómo comienza cada uno. Y lo digo porque ahora voy a nombrar dos cuadernos más que no siempre van a estar presentes. Pero los dos primeros, es decir, el cuaderno ejecutivo y el cuaderno de apremio, van a estar siempre presentes. En tercer lugar, tenemos las tercerías. El cuaderno de tercerías es un cuaderno importante, pero va a depender de que efectivamente haya tercerías. O sea, de que efectivamente se hayan interpuesto tercerías. Esto es relevante porque puede que no haya tercería. Si no hay tercerías, obviamente este cuaderno no va a estar presente. También hablaremos más adelante sobre lo que son las tercerías. Y número 4, el cuarto tipo de cuaderno que podemos encontrar es el cuaderno de incidentes. Lo cual también, como ya sabemos, va a depender de que haya incidentes que requieran ser desarrollados en cuadernos separados. De ser así, tendremos este cuaderno de incidentes. Si no hay incidentes, no estará este cuaderno. Por eso decimos que este cuaderno es un cuaderno eventual. Va a depender de que haya efectivamente incidentes que se hayan promovido. Bien, seguimos. Esto entonces respecto a los cuadernos que podemos encontrar dentro de la tramitación del juicio ejecutivo. Seguimos avanzando en esta parte general. Requisitos para que proceda la acción ejecutiva. O lo que es lo mismo, requisitos para que podamos iniciar un juicio ejecutivo. ¿Cuáles son los requisitos para poder iniciar un juicio ejecutivo? Vamos viendo. Número 1. Que la obligación que se reclama conste en un título ejecutivo. Se trate de una obligación de dar, de hacer, de no hacer, no tiene importancia. Digamos que sería lo mismo para cualquiera de ellas, pero debe constar en un título ejecutivo. Advirtamos, igual esto como les digo lo iremos desarrollando paulatinamente,
que los títulos que son títulos ejecutivos tienen esa calidad porque la ley les da esa calidad. O sea, un título ejecutivo no es aquel que las partes decidan que sea título ejecutivo. La ley indica qué títulos son títulos ejecutivos y eso no puede ser modificado por la voluntad de las partes. Por ejemplo, son títulos ejecutivos la sentencia definitiva y también es título ejecutivo la escritura pública. Y señalo estos porque son probablemente dentro de los títulos ejecutivos los que el alumno más recuerda. No son los únicos, pero son sin duda los más importantes. Si no se tiene título ejecutivo, habrá que iniciar una gestión preparatoria. No vamos a meternos ahora en ese tema, pero habría que iniciar, si no hubiese título ejecutivo, habría que iniciar entonces para ello una gestión preparatoria. Sigamos. Segundo requisito para que proceda la acción ejecutiva, que la obligación que se reclama sea actualmente exigible. Que la obligación que se reclama sea actualmente exigible, es decir, que la obligación no esté sujeta a plazo, ni a condición, ni a nada parecido, sino que sea, como ya está dicho, actualmente exigible. Si no es actualmente exigible, también tendremos que emplear alguna gestión preparatoria que nos ayude a mejorar aquello. Tercer requisito. Tratándose de las obligaciones de dar, y nos quedamos en ello porque cuando uno estudia juicio ejecutivo, principalmente es el juicio ejecutivo de obligaciones de dar el que uno debe manejar mejor y el que más probablemente nos van a preguntar. De hecho, en la mayoría de los cedularios aparecen expresamente excluidos los juicios ejecutivos de obligaciones de hacer y de no hacer. Por lo tanto, vuelvo al tema, tratándose de obligaciones de dar, la obligación debe ser líquida, determinada o al menos determinable. O sea, se debe indicar que la obligación es una obligación líquida, por ejemplo, una suma de dinero exacta, y que por lo tanto sea determinada o sea al menos determinable. ¿Qué significa todo esto de que la obligación esté determinada o bien sea determinable? Bueno, ese es un tema que se verá con calma o se ve con calma al estudiarse los requisitos del acto jurídico en civil. Ahí uno analiza qué significa que una obligación o que un objeto esté determinado o que sea determinable. Sí hay que recordar ahora, por lo pronto, que determinable significa que en el fondo la determinación no está realizada, pero se podría realizar. Tal vez no sabemos, por ejemplo, cuánto es el monto exacto que se debe, pero podría calcularse ese monto a través de operaciones aritméticas simples. Hay que señalar que al igual que en los casos anteriores, si la obligación no está líquida, no está determinada, no es determinable, también se puede recurrir a una gestión preparatoria para corregir aquello. Y por último, como cuarto requisito, que la obligación no se encuentre prescrita. A pesar que si uno pule un poco más el lenguaje, aquí habría que decir que la obligación no tenga su acción prescrita. Todo esto pues las obligaciones como tales no prescriben, sino que las acciones prescriben. Importante de todas maneras, porque si la obligación estuviese con su acción prescrita, este requisito es insalvable, porque acá no hay gestión preparatoria que nos pueda ayudar. Fíjense que cualquiera de los demás requisitos, si no se presentan, uno podría intentar generarlos a través de las gestiones preparatorias. Este último, sin embargo, si efectivamente la acción está prescrita, no hay mucho que hacer. Y recordemos, y lo veremos en un momento más de todas maneras, que la prescripción, esta prescripción, el tribunal podría declararla de oficio. Es de los pocos casos en que la ley autoriza, permite que el juez pueda declarar prescripción de oficio. Ya que estamos en este tema, aprovechemos de recordar entonces que
las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva son herramientas que sirven para, en el fondo, dos fines distintos. Uno, sirve para que podamos perfeccionar un título ejecutivo que no está perfecto. Cuando tenemos un título ejecutivo que no está perfecto, a través de una gestión preparatoria podemos hacer perfecto ese título ejecutivo. Por ejemplo, el título no demuestra que la obligación sea exigible. Eso quiere decir que ese título no es perfecto. Bueno, a través de una gestión preparatoria podemos hacer exigible y con ello demostrar que el título es perfecto en sí. Número 2. La segunda finalidad que tienen las gestiones preparatorias son la de crear un título ejecutivo cuando no tenemos ninguno. Porque puede suceder que yo quiera demandar el cumplimiento, pero no tengo ningún título ejecutivo para ello. Yo puedo crear ese título ejecutivo a través de las gestiones preparatorias. Un ejemplo de una gestión preparatoria que podría servir para esto es la confesión de deuda. Yo logro que mi deudor confiese que efectivamente tiene una deuda para conmigo. Luego esa acta de confesión, generada como parte de la gestión preparatoria, podría servir como título ejecutivo perfecto. Ya que estamos en el tema, ¿cuándo podemos sostener que un título ejecutivo es perfecto? ¿Que acaso no sería repetitivo? Es decir, ¿no se supone que si un título ejecutivo tiene esa calidad, porque la ley se lo da, no significa entonces que eso de plano debiera significar que el título ejecutivo es necesariamente perfecto? Y aquí no hay que confundirse. Una cosa es tener título ejecutivo, y eso significa tener alguno de los instrumentos que señala la ley, a los que la ley les da la calidad de título ejecutivo. Yo ya he señalado un par, que son los más comunes: la escritura pública por un lado y la sentencia definitiva por otro. Pero además es necesario que ese título ejecutivo sea perfecto. Y que sea perfecto significa en el fondo que el título ejecutivo dé cuenta de una obligación que sea exigible, que sea líquida y que no esté prescrita. Cuando del título nosotros podemos recoger toda esa información, con eso tenemos un título que es entonces perfecto. Por lo tanto, título ejecutivo refiere particularmente al instrumento. Que sea perfecto hace referencia a la información que emana del instrumento. Y puede suceder que yo tenga el documento, pero el documento no tenga toda la información que yo necesito. En ese caso, el título ejecutivo está, pero no es perfecto. Y es posible, depende de lo que le falte, que a través de una gestión preparatoria podamos lograr que este título ejecutivo, que no es perfecto, sea perfecto. Además, sería posible emplear más de un título ejecutivo para poder demandar. Tal vez yo le digo al tribunal: mire, tribunal, es cierto que yo tengo acá un título ejecutivo, pero este título ejecutivo no está perfecto, le falta información. Pero fíjense que la información que falta en este título ejecutivo, yo la tengo en este otro título ejecutivo. Y con los dos títulos ejecutivos juntos, yo logro completar todos los requisitos que necesito para demandar. ¿Puedo entonces acompañar estos dos títulos ejecutivos? Sí, se puede. Y en ese caso, se habla jurídicamente de títulos ejecutivos complementarios. Porque uno solo no me da la información necesaria, pero agregando otro, y puede que más de otro incluso, con todos ellos, yo logro reunir los requisitos que señala la ley, que son los requisitos que tenemos acá en la diapositiva. Por lo tanto, insisto, puede suceder que los requisitos necesarios no estén en un solo título ejecutivo. Puede que aparezcan en varios. Ningún problema. Se puede iniciar la demanda ejecutiva con un título ejecutivo o con varios títulos ejecutivos. Lo que no se puede
es iniciar la demanda ejecutiva sin título ejecutivo, porque acá el título ejecutivo es esencial para poder demandar. Sigamos. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que agregar, algo que decir? Ustedes me dicen. Ya, no tengo ninguna respuesta, ni para bien ni para mal. ¿Me están escuchando, cierto? Hola. A lo mejor estoy hablando solo. No, tengo gente conectada. Ya, ahí están escribiendo algo, por lo menos creo que están dando cuenta que me han oído. Ya, bien, ahí sí. Ya, Isla me dice que se escucha, ya, perfecto. Ya, están conectados, existen. Ya, gracias. Dayane también, gracias. Jorge lo mismo, ya todo claro hasta el momento. Ya, bien. Ya, gracias. Sigamos entonces. Todo claro hasta el momento. Vamos avanzando. Cambiamos de lámina, estamos tratando de seguir el orden hoy día para que no se me pierdan. Vamos a la demanda ejecutiva. Vamos a comenzar entonces con este juicio ejecutivo. La demanda ejecutiva. A ver. Como todo procedimiento civil, la regla general es que comencemos con una demanda. Digo regla general porque bien sabemos que se podría también iniciar a través de una medida prejudicial, y en este caso, en el juicio ejecutivo, el rol de las medidas prejudiciales lo vendrían a cumplir las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. En el fondo son ellas las que servirían acá como, entre comillas, una medida prejudicial. Pero sin embargo, la lógica, lo normal, lo habitual, insisto, como en todo procedimiento civil, es que comencemos este juicio a través de una demanda ejecutiva. Esta demanda ejecutiva debe cumplir los requisitos propios de toda demanda. Los requisitos propios de toda demanda. Ya no vamos a hacer hincapié sobre el tema. Me refiero obviamente a los requisitos que señala el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que ya los hemos analizado anteriormente y ustedes por lo demás son requisitos que debieran manejar sin tanta dificultad, porque es un tema, diría yo, bastante fácil y bastante recordable. Pero además de los requisitos del artículo 254, es bueno destacar que la demanda ejecutiva debe cumplir ciertos requisitos particulares. Y no me refiero a requisitos que son comunes a todo escrito, porque lógicamente, como puede ser la suma, por ejemplo, o la firma, esos son requisitos que no tienen que ver con la demanda en sí, sino que toda presentación que se hace ante tribunal debe cumplir con esos requisitos. No me estoy refiriendo tampoco a la constitución de patrocinio y poder, porque lógicamente eso también es un requisito propio de toda primera presentación que hacemos ante el tribunal, el constituir el patrocinio y el poder, sino que me refiero en este caso a dos requisitos puntuales que debe reunir o que debe tener la demanda ejecutiva. Estos dos requisitos particulares propios de la demanda ejecutiva son los siguientes. Número uno, acompañar el título ejecutivo. Fíjense que cuando recién se dicta el Código de Procedimiento Civil, hace muchos años, en todo procedimiento civil se exigía como requisito
acompañar documentos fundantes. O sea, para que uno pudiera demandar en toda clase de procedimientos, uno debía acompañar algún documento en el que se sustentara la pretensión. Con el tiempo, la exigencia de los documentos fundantes fue derogada, y así es como hoy día, cuando uno demanda, por ejemplo, en un procedimiento ordinario o en un procedimiento sumario, no tenemos la carga procesal de acompañar documentos. Igualmente, lo más común es que se acompañen. Pero si uno no los quiere acompañar, no hay problema, se pueden acompañar más adelante incluso. Sin embargo, en el juicio ejecutivo se mantiene la obligación de acompañar documento fundante. Y ese documento es el título ejecutivo. Sin acompañar título ejecutivo, no podemos presentar la demanda ejecutiva. Y tal como lo señalamos, creo que en la primera clase de procesal que hicimos, con la actual ley de tramitación electrónica, tenemos que acompañar el título ejecutivo tanto físicamente como a través de soporte digital. A menos, claro está, que cuente con firma electrónica avanzada el título ejecutivo, en cuyo caso se acepta solamente en soporte digital. Pero si no es así, tiene que ser acompañado físicamente, además de digitalmente. No olvidemos que en caso de acompañarse físicamente, este queda en custodia del tribunal guardado para que no se pierda. Es fundamental el título ejecutivo porque si se llegase a perder o a destruir, ya no podemos perseverar con el juicio ejecutivo y no podremos demandar tampoco más adelante, dado que, como estamos advirtiendo, el título ejecutivo es fundamental para entablar la demanda. Entonces, recapitulando y simplificando esto, sin título ejecutivo no hay posibilidad de que persevere la demanda ejecutiva. Número 2. El otro requisito propio de la demanda ejecutiva es que se debe pedir se despache mandamiento de ejecución y embargo. Se debe solicitar que se despache el mandamiento de ejecución y embargo. No importa dónde lo pidamos, en un otro sitio, da igual eso, pero hay que pedir dentro de la demanda ejecutiva, pedirle al tribunal que se despache el mandamiento de ejecución y embargo. Bien, esto, insisto, además de los requisitos propios de toda demanda, además de los requisitos comunes a todo escrito y además de la constitución de patrocinio y poder propia, digamos, de toda primera presentación. Presentada la demanda ejecutiva, ¿qué va a resolver el tribunal? ¿Qué dicta el tribunal? Cabe señalar que el tribunal tiene que hacer un examen de admisibilidad de la demanda, analizar si se cumplen o no se cumplen los requisitos, ver si se está acompañando o no título ejecutivo, porque claramente si la demanda está carente de algún requisito, esta demanda corre el riesgo de tenerse por no presentada. Especialmente importante recordar que ya lo dijimos, el tribunal tiene la facultad, en caso que perciba que la acción se encuentra prescrita, puede declarar de oficio la prescripción y lo puede hacer en este momento. Con la presentación de la demanda y dentro del examen de admisibilidad, puede ocurrir que el tribunal diga: la acción está prescrita, hasta acá llegó esta historia. Insisto, esto es bastante atípico porque una de las reglas básicas de la prescripción es que quien quiera aprovecharse de la prescripción la debe alegar. Acá, sin embargo, estamos viendo cómo la ley le entrega al tribunal la facultad de declarar la prescripción de oficio. En la medida que se cumplan los requisitos que señala la ley, la primera resolución que dicta el tribunal
en el juicio ejecutivo es conocida como el despáchese, cuyo nombre completo en realidad es despáchese mandamiento de ejecución y embargo. No es el mandamiento de ejecución y embargo, porque son dos resoluciones distintas. Una es el despáchese mandamiento de ejecución y embargo, otra es el mandamiento de ejecución y embargo. La resolución a la que estamos haciendo referencia en este momento es al despáchese mandamiento de ejecución y embargo. Al despáchese. Una resolución que se dicta en el cuaderno principal o cuaderno ejecutivo y que se dicta a consecuencia de la demanda. Cuaderno ejecutivo, vamos a graficarlo acá para que lo entiendan, al cual hemos dicho también que se le puede llamar cuaderno principal, y aparte está el cuaderno de apremio. Esto es bien importante, no es difícil de entender, pero es bien importante, por eso lo voy a graficar acá, después le saco la foto. En el cuaderno ejecutivo, que ya hemos dicho es el cuaderno en el cual se tramita el juicio, por decirlo de alguna forma, en el cuaderno ejecutivo presentamos la demanda. De hecho, el cuaderno ejecutivo comienza con la demanda. Y en el mismo cuaderno ejecutivo o cuaderno principal, el tribunal resuelve la demanda. Y la resuelve con esta resolución que se llama despáchese. Despáchese mandamiento de ejecución y embargo. Es decir, el tribunal está dando una autoorden. El tribunal se está diciendo a sí mismo, despacha el mandamiento de ejecución y embargo. Esa resolución, el mandamiento de ejecución y embargo, es una resolución distinta al despáchese. El mandamiento de ejecución y embargo va en el cuaderno de apremio. Va en el cuaderno de apremio. De hecho, el cuaderno de apremio comienza con el mandamiento de ejecución y embargo. En el fondo, con el despáchese, lo que el tribunal hace es ordenar que se abra con ello el cuaderno de apremio y que se abra precisamente con esta resolución que es el mandamiento de ejecución y embargo. Entonces, son resoluciones distintas. Esto es muy importante. Una resolución es el despáchese, otra resolución es el mandamiento de ejecución y embargo. Ya iremos paulatinamente incorporando más elementos para poder entenderlo mejor. Pero hasta acá, particularmente esto que acabo de poner acá, no saco la foto aún porque no sé si voy a agregar más información en el cuadro. ¿Hay alguna duda en esto? Porque esta parte hasta acá es tremendamente importante. Saber que son dos resoluciones distintas. Porque la gran mayoría de los alumnos creen que es una sola resolución. Que el despáchese mandamiento de ejecución y embargo es lo mismo que el mandamiento de ejecución y embargo. No es así. Son resoluciones distintas. Ya. Dayana me dice, Giovanni, perdón, me dice todo claro, profesor. Francisca me dice clarísimo. Daniela me dice perfecto. Ya. Súper. Estamos hasta acá entonces claros en esto. Ya. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el despáchese? Y no me estoy metiendo en el mandamiento, sino que en el despáchese. Esta autoorden que el tribunal ha dictado. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Y el tema resulta históricamente en nuestro derecho discutible. A algunos autores, una postura que hoy resulta minoritaria, proponen que el despáchese es un decreto. Decreto, providencia o proveído. Porque señalan que
El despáchese en el fondo sirve para darle curso progresivo al juicio. Sería como en un juicio ordinario hablar del traslado, o en un juicio sumario hablar del vengan las partes a la audiencia de contestación y conciliación, o sea, resoluciones que lo que hacen es que el juicio vaya progresando. De ser así, efectivamente, el despáchese debiera ser considerado un decreto, providencia o proveído. Tanto es así que en varios apuntes, en varios textos, ustedes lo van a encontrar con esa característica. Sin embargo, algunos autores ya en una corriente más moderna y en una postura que hoy por hoy tiende a ser mayoritaria, señalan que en realidad el despáchese es una sentencia interlocutoria de segundo grado. Le dan el carácter de interlocutoria. ¿Por qué? Porque dicen que el despáchese es una resolución que sirve de base para dictar luego el mandamiento. El mandamiento de ejecución y embargo, es una sentencia interlocutoria. Eso está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión, que se trata de una sentencia interlocutoria. Entonces, ¿por qué decimos que el despáchese podría ser considerada también una sentencia interlocutoria de segundo grado? Porque no olvidemos que conceptualmente una sentencia interlocutoria de segundo grado es aquella resolución que sirve de base para luego dictar otra sentencia. Y como el despáchese sirve de base para luego dictar el mandamiento, siendo el mandamiento una sentencia interlocutoria, el despáchese entonces sirve de base para dictar una sentencia interlocutoria. El despáchese entonces es también una sentencia interlocutoria. Repito el concepto, una sentencia interlocutoria de segundo grado es aquella que sirve de base para dictar otra sentencia y sería el caso que está propuesto acá. Por eso la doctrina hoy, al tratar el tema, concluye mayoritariamente que el despáchese sería una sentencia interlocutoria de segundo grado. Ya. Esto entonces respecto a esta primera resolución que va a dictar el tribunal frente a la demanda ejecutiva. El despáchese, mandamiento de ejecución y embargo. Ya. Vamos a hacer un pequeño break. Hoy día no les mandé 2 PowerPoint porque las 2 partes de la clase se van a trabajar con el mismo PowerPoint. Porque nos queda todavía ver, ya estamos de lleno ya en la tramitación del juicio ejecutivo propiamente tal. Y vamos a avanzar en esta tramitación para luego mañana cerrar el juicio ejecutivo con el cuaderno de apremio, o sea, con todo lo que tiene que ver con el embargo y todo eso. Hoy día veremos la parte más de juicio. Y vamos a continuar entonces en la hora siguiente. No vamos a hacer un break muy largo. Según mi reloj son 1/4 para las 7. A las 7 retomemos unos 15 minutitos para que tomen algo, si quieren un té o alguna cosa, hace bastante frío. Y retomamos. Igual voy a mandarles otro link, porque si no tengo que dejar el video corriendo y no tiene sentido, van a quedar ahí los 15 minutos metidos en el aire. Carlos dice, el mandamiento, profesor, ¿es una sentencia interlocutoria de primer grado? No, de segundo grado. No olviden que las de primer grado son las que resuelven incidentes. Acá no estamos hablando de incidentes. Es muy importante aquello porque uno por una, no sé si una distorsión mental, lo digo en el buen sentido, uno tiende a creer que si una interlocutoria es de segundo grado, como que quiere decir que es de segunda clase o de segundo orden de importancia. No. Las de primer grado son las que resuelven incidentes. Las de segundo grado son las que sirven de base para una sentencia. Ya hablaremos del mandamiento porque ese tema es el que viene a continuación,
pero les adelanto que tanto el despáchese, si es que lo consideramos interlocutoria, como el mandamiento propiamente tal, que esa sí es interlocutoria, ambos son interlocutorias de segundo grado. Ya, hacemos el break entonces, retomamos a las 7, son 15 minutos, nos vemos en un ratito y continuamos, insisto, con el mismo PowerPoint. Ahí les mando el link, como siempre, con la continuación de la clase.